tengo una pregunta. Ya, ahí vamos a No tanto resolverlo. pregunta. Bueno, quizás algunos ya tienen bastante base. Si la revelación, o sea, la revelación general, este, entre la revelación general, específico y natural, o sea, nos explicó que revelación general es algo, o sea, entiendo como que es algo como algo panorámico, algo así, de forma general que se ve como que la salvación alcanzaría para todos, algo así, pero sin la necesidad de la palabra. No, no, no. No, La no es revelación tanto así. general es a la hora que vemos la creación, nos va a llevar la razón, nuestra razón, hay un Dios creador, pero o hay un ser más poderoso, un ser especial, como uno quiera, y ese es Dios. Algunos dicen que son extraterrestres, ¿no? O pueden atribuir a cualquier Dios, pero nadie sabe quién es ese Dios. ¿Y cómo lo hace? Son tres cosas, ¿no? Primeramente miras la creación, lo segundo es la conciencia humana, uno algo te dice que existe Dios, y tres es la historia, ¿no? Los registros históricos, que Jesús sí ha existido, que hay gente que tiene datos. Por ejemplo, Jesús intervino en la historia, sí, hay registro de su historia. Por ejemplo, el profeta Mahoma, sí, ha sido un ser humano, ¿no? Pero en su religión a él lo han puesto como un profeta, ¿no? Que ha escrito y cosas por el estilo. Entonces, esa es la historia. ¿Ha existido? Sí. Jesucristo ha existido también. A través de las religiones, esa es la historia. Pero esos tres conceptos y nuestra razón humana es lo que tenemos que saber que está afectado por el pecado. O sea, el pecado afectó no solamente nuestra relación con Dios, sino también el pecado afectó la creación, ¿no? Por eso que en Romano dice que la creación está gimiendo a una por la redención de las criaturas. O sea, están esperando la segunda venida para poder ser redimidos de eso. Entonces, esa es la revelación general. ¿Esa revelación me salva? Es la pregunta. No, no te puede salvar. Necesitamos la revelación especial que se ha dado en este tiempo es la escritura, porque en nuestra escritura, la Biblia contiene Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, el otro elemento es que la revelación que nosotros conocemos como revelación especial es progresiva, se ha ido revelando, ¿no? Primero Dios se reveló a Abraham. Bueno, obviamente, pues antes de Abraham, solo estoy partiendo de Abraham porque ahí es la iniciativa de crear un pueblo. Y ahí se ha ido revelando, 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 revelando hasta que Jesucristo es el cumplimiento de la ley, de las profecías, ¿no? Del Antiguo Testamento que iba a venir el Mesías. Sí. Hasta ahí esa es la revelación general especial. Pero tu pregunta en sí, ¿en qué está, Marta? Solo quería, bueno, entender la revelación general con la especial y la natural, como que, bueno, son un poco nuevos, ¿no? Entonces, Claro. como que Sí. resumirlo es como que solos no podemos ser salvos en la revelación general, o sea, bueno, así había notado, ¿no? Lo que ha Ujú. explicado. Y en la especial, como es algo que necesitamos, o sea, el hombre necesita de entender la palabra de Dios y, de, y Así asimismo es. de Cristo, ¿no? Sí. Y a la vez la teología natural, este, se conoce como por la creación, ¿no? O sea, por conocimiento, por la razón es lo que lo ha escrito, ¿no? Claro. Por eso, la revelación general es que te lleva a una conclusión a ti, ¿no? Pero nuestra razón tenemos que entender que está afectada por el pecado.
¿no? Nadie se puede acercar a Dios porque si Dios no se revela a uno, ¿no? O sea, la iniciativa siempre es de Dios. Y cuando vemos los textos bíblicos, siempre es un tema ahí, ¿no? Y Dios interviene, pone fe para poder hacer, etcétera, etcétera. Pero necesitamos, o sea, el punto donde debemos nosotros llegar es que para poder ser salvos, necesitamos a Jesucristo, ¿sí? Estamos todos de acuerdo con eso. Él es el, pero esa revelación está en la Escritura. No ha venido porque yo, digamos, alguien Calvino, ¿no? Se le dio, él recibió no, eso lo encontró él en la Biblia, me dejo entender. Entonces, la idea de una reforma, como empezamos, es volver a esa revelación, a las Escrituras. La Biblia es la revelación especial para nosotros en este tiempo. Entonces, la revelación general no me ayuda a nada para conocer a Dios. Yo necesito la revelación especial, la Biblia. Y esa es nuestra fuente. Ahí conocemos quién es Jesús. Y el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto aquí al Padre. Listo, ya encontré la... A ver, un ratito. ¿Ahí quedó claro, Marta? ¿Alguna pregunta más? Sí, pastor, gracias. Ya. Cualquier cosita siempre consulten y podemos tratar de solucionar hasta que puedan comprender. Esa es la historia, esa es la idea del curso, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pastor, bueno, yo, pastor, Echeli. le quería preguntar, cuando en la revelación especial, por decir, se produce, pero luego de un tiempo, un caso, ¿no? De Adrián Romero, el cantante, él era cristiano toda su vida, de la mayor parte de su vida, pero ahora está tocando, por decir, la música, temas seculares. ¿Cómo se lo podría Ya. Buen ver ejemplo, eso? ¿no? Buen ejemplo. Él consideraba las escrituras, pero después él ha experimentado que una reinterpretación de esas escrituras, ¿no? Sí, he escuchado, ¿no? Hay mucha controversia con él. ¿Qué estará pasando en él? No te podría decir, ¿no? Sin embargo, lo que yo entiendo es que él ha tenido un hijo que ha estado trabajando con él, encargado de un ministerio en la iglesia, y que después era un poco extraño el hijo, y al final sale negando el hijo, ¿no? Como un ateo total. Yo creo que eso, es que cuando tú tienes un hijo y un hijo te sale, digamos, que en algún momento dices que es ateo, entonces te descuadra todo. Y yo creo que para querer justificar las opiniones de su hijo y dejar el ministerio, entonces él empieza a reinterpretar algunas cosas, a decir disparates, ¿no? Entonces, cuando nos equivocamos, cuando no consideramos que la escritura es la autoridad para nuestras vidas, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, no recuerdo bien, de repente si alguien menciona exactamente una postura que ha tomado ahorita él, de repente googleenlo ahí o en la IA búsquenlo. Él habla sobre Jesús, ¿no? Y hay un tema que él dice que el hombre, en una entrevista, el hombre, el ser humano, de alguna forma, de forma natural, es bueno, ¿no? Y sí, o sea, el hombre, a veces vemos al ser humano que hace buenas cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿no? Alguien que se detiene en la calle y ve a alguien que está con hambre, le compra comida, le da provisión, economía. O si no tienes plata y ves a alguien que está, te pones de pie para que se siente en el bus, lo haces cruzar. Haces como cosas, bondades, ¿no? Entonces, él dice que él mira eso y él dice, en el hombre, en el ser humano de forma natural hay bondad. Entonces, es una reflexión, pues, que tú dices, sí, pues, ¿no? A veces hago cosas buenas, ¿no? Entonces, según lo que él quiso enseñar, es que esas son cosas que salen de parte de Dios. Bueno, eso es cuestionable,
porque hay personas que hacen cosas buenas, ¿no? Porque tienen un objetivo, ¿no? Quieren tener una imagen. Por ejemplo, ¿no? Los políticos. El día domingo tú vas a votar, todos vamos a votar. Y todos los políticos que te ofrecen, ¿qué te ofrecen, no? Que voy a hacer esto, que cuando yo esté en el gobierno no me voy a olvidar de los pobres, el discurso de toda la vida, hermano, ¿sabes? Yo antes a veces creía eso, ¿no? Porque era joven, ¿no? 18, 20 años, 25 años, 20, 30. Ya tengo 55, hermano, y yo creo que no, que son mentirosos, ¿no? O sea, te prometen que te aman, que te quieren dar, y a la hora que entran, no lo hacen, ¿no? Ya creo que todos entienden, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué alguien hace algo bueno, ¿no? Posiblemente, pues, es porque algo bueno hay dentro de nosotros, pero esa bondad mínima que alguien pueda tener no sirve para obtener salvación. ¿Me dejo entender? Entonces, hay personas que dicen, "Pero, cuando mueras, estamos yendo un poco al tema de aplicación y práctica, ¿ya? Para que sepan cómo aterrizar. Porque muchas personas salen del seminario y cuando van a solucionar un tema de explicación, no pueden explicarlo, ¿no? Entonces, la reflexión tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, hay personas que tú le preguntas, ¿y tú cuando mueras, a dónde crees que vas a ir? Al cielo. Entonces, tienen una revelación general. El que hace el bien se ha ganado el cielo. Hay gente que a veces yo hago algo y saben que soy cristiano evangélico, ¿no? Sí, dicen que Dios me escucha más a mí que a otras personas, ¿no? A veces piensan así, ¿no? O hay otros que dicen, bueno, yo voy a ir al cielo porque yo no he hecho daño a la gente. Nunca he hecho daño a la gente. Entonces, ¿qué están diciendo? Que se pueden ir al cielo y salvarse de la condenación, porque todos sabemos que hay un infierno, una condenación, pero ese derecho se lo ha ganado. ¿Cómo? O sea, si tú deduces eso, ¿cómo se ha ganado el derecho a ir al cielo? Por cosas buenas que hace. Ahora, yo hago una pregunta en esta sala. Si yo hago cosas buenas, ¿voy a ir al cielo? No Bueno, necesariamente. nosotros Por obras. con A nuestra ver, a ver. fe, Exactamente. Eli dijo, no necesariamente. O sea, ¿existe una posibilidad? Si eres cristiano, No, sí. ¿Crees en Dios? Sí. Haces cosas buenas, ninguna. pero siendo cristiano, Ninguna. y si creyendo en Jesús, sí vas al cielo. Ya, ya. Claro, eso, por ejemplo, o sea, Ahí se basan las obras, hay, pastor. claro, o sea, si cree en Jesús, pero ahí está la clave. Exacto. Si O cree y sea, hace buenas obras. si uno cree en Jesús, según Efesios, que hemos leído en antes, Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Dios te ha regenerado una nueva criatura para hacer buenas obras. Pero esas obras que vas a hacer es después de que tienes fe y la regeneración. Antes de eso, cualquier obra no te salva. Entonces Pastor, siempre amén. nuestra definición tiene que ser clara, ¿no? O sea, Pastor, sí, te escucho, soy Daniel. Daniel. Antes de esas las obras no salvan, mira, después de, o sea, Cristo es el que salva, Así es. porque esas obras hemos sido creados antes para buenas obras, esas buenas obras ya estaban determinadas por Dios. Entonces, creo que ninguna obra salva, No, solamente no. las obras de Cristo. Ujú. Ajá. Pastor, Sí. Por podría ejemplo, sí, decir, Rosa, te escucho. claro, cuando ya tenemos la salvación en nuestro paquete, los frutos del Sí, Espíritu Santo, de ahí hacemos buenas obras por consecuencia de conocer a Cristo. Pero así como es. es lo que yo quería decir justo como lo dijo Daniel, pero no os van a salvar en ningún momento, pero sí Ajá. vienen como consecuencia. Por eso yo entiendo que cuando Eli dijo, depende, ¿no es cierto? Porque Así ya es. estas buenas obras vienen como consecuencia de que yo soy cristiano y de Así que es. hay generación en mí. Correcto. O sea, pastor, ¿cómo es el asunto? O pas- sea, el hecho de las buenas obras, ahí es otra reflexión teológica que tenemos que entender. O sea, ¿por qué cuando yo ya me convierto y tengo a Cristo dentro de mi vida,
que esas buenas obras son agradables al Señor. ¿Por qué son agradables al Señor? Porque fluyen, ojo, fluyen porque el Espíritu Santo está en ti. Y eso es lo que Jesús dijo, que el que venga a mí, yo le daré de beber, ¿no? El agua que le ofreció a la samaritana, que también lo ofrece en ese momento de la fiesta, que está Jesús, y dice, el que viene a mí, yo le voy a dar, el que tenga sed, venga a mí, y yo le daré agua. Y dentro de su ser va a fluir como ríos de agua viva. Entonces, ¿qué entiende? Que va a fluir ríos de agua viva. Entonces, o sea, que te va a salir agua, luces, ¿qué te va a salir? O sea, son las obras, va a fluir. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Que el Espíritu Santo hace que tu carácter quiera parecerse más a Jesús. El verdadero cristiano, hermanos, ¿sabes cómo se le conoce al verdadero cristiano? Es el que quiere no solamente hacer las cosas de la iglesia, sino quiere hablarle de la salvación que ha recibido a otras personas para que se salven. Dios pone dentro de nosotros, y yo creo que la mayoría que estamos acá estudiando, creo que todos, queremos compartir el evangelio a otras personas. O sea, yo no he venido la verdad, yo les digo, o sea, a mí me han pedido, por favor, pastor, enseñe. Soy un profesor de teología, pero hermanos, yo mi interés es compartir el evangelio y ganar almas y disipularlas y bautizarles en la iglesia. Lo bautice yo o lo bautice quien sea, bautizarlas, enseñarles, formar discípulos. Ese es el mandato que Dios nos ha dado. Y esa es la pasión que debe siempre haber en nuestro corazón. Y yo quiero estudiar teología, quiero saber esto, quiero conocer más a Dios para poder seguir haciendo las cosas, animando a la iglesia. Quiero enseñar teología sistemática, no para, bueno, él sabe, ¿no? O el otro sabe, y yo leo la Biblia para ganar concursos, ¿no? Para que me aplaudan. No es la idea. La idea de todos los que estamos acá es aprender para poder ganar un alma, explicarle a alguien cómo funciona el tema. Jesús, cuando viene Nicodemo, Nicodemo, ¿qué cosa era? Un maestro de la ley. Y Jesús sabía los detalles del reino y le explica. Yo hago una pregunta. Si viene un niño, tú le puedes hablar de la palabra de Dios, que lo emociones y lo lleves a entender y él comprende el evangelio y se convierta. A un adolescente, a un joven, a alguien que es un ateo, que no cree en Dios, ¿puedes tú hablarle con argumentos de la Biblia en amor? Porque también a veces nos hacen renegar y como que sale más ganas de ahorcarlo y mandarlo a otro lado, ¿no? Pero ¿cómo nos manejamos eso, no? ¿Cómo una persona que te está rechazando el evangelio, tú vas a ir y le vas a tocar la puerta tipo testigo de Jehová nuevamente a invitarle y hablarle el evangelio? O sea, para eso estudiamos. Yo no sé si se comprende, ¿no? Para eso estudiamos, para eso hacemos. Y eso tiene que estar constantemente, ¿no? Y en el lugar o posición que Dios nos ponga. No sé qué actividad o en qué ministerio Dios te ha llamado. Y ahí es donde hacemos, ¿no? Para eso existe la iglesia. Entonces, el punto es comunicar eso. ¿Ya? Muy bien, no sé, creo que hay preguntas que han hecho acá. Tengo problemas con mi audio, es revelación especial porque somos especiales. Alexander, ¿no? No, bueno, gracias a Dios estamos en el libro de la vida, ¿no, Alexander? Gracias a Dios. Yo no sé cómo, yo creo que nadie se merece estar en el libro de la vida, ¿no? Nadie, ninguno de nosotros, ninguno. Todos merecemos condenación por nuestros pecados. Sin embargo, de alguna forma Dios le ha placido, dice la Biblia. Él quiere salvarte, Él quiere salvarnos y nos ha elegido. Nos hace, digamos, especiales, Pastor, privilegiados de repente, ¿no? era una bromita. Privilegiados. Sí, Pastor, te escucho, Alexander. No, pastor, era una una pregunta. especial, lo refería a lo que decía Macanaki, por una broma nomás lo decía. No, está bien, pero interesante, buena reflexión, ¿no? Seríamos como Tenía una especiales preguntita, porque pastor. es un privilegio que Dios nos ha elegido. Nos hace especiales no en el sentido que somos mejores
que otras personas, ¿no? Porque cuando nos sentimos, digamos, ¿qué percepción puede tener alguien que no es creyente con respecto a nosotros, ¿no? Entonces, no, nosotros, y Dios me ha salvado y a ti no te ha salvado, ¿no? Tú eres hijo del diablo. Por eso hay personas que en la boca sale hijo de diablo, tú eres hijo de diablo. En una, yo digo, pero, o sea, ¿cómo sabe que es hijo del diablo, no? Pero no, ahí está, ¿no? Entonces, creo que Jesús, aunque lo dijo, ¿no? Ustedes son, a los fariseos le dijo, ustedes son hijos del diablo, ¿no? Fuerte, ¿no? Pero había un contexto ahí. Muy bien, a ver, ¿quién más dice ahí, somos especiales? Hay una canción, ¿no? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar, ¿no? Ahí por ahí puede ir, ¿no? Pero hemos sido porque Dios nos llama para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a esa luz, ¿no? Sí. ¿Por qué nos escogió como sus hijos? En su soberanía y por gracia. Adi, ¿esa es pregunta o afirmación? Afirmación, ¿no? Porque nos escogió como sus hijos, sí. Somos especiales porque nos escogió como sus hijos, claro, ¿no? Nos ha adoptado, ¿no? Nos ha adoptado. Ojo, recordemos que nosotros no somos hijos como naturales, ¿no? Hay un olivo verde, ¿no? Que son los judíos, en Romanos 9 al 11. Y ahí nosotros somos del olivo silvestre, ¿no? A mí hay cosas más raras que están en la Biblia, me da risa, ¿no? Pero pues somos silvestres, pues, del olivo silvestre, Somos injertos, dice. y nos ha injertado al olivo, ¿no? O sea, es un privilegio, ¿no? O sea, que nosotros no nos corresponde nada y nos ha puesto ahí, ¿no? Por eso Pero hay una todo, advertencia, ¿no? Si a los hijos naturales los ha tratado y los ha desgajado, los ha sacado, ¿qué será de los... O sea, puede hacer eso con nosotros, sí, pero justamente ahí está el punto, ¿no? Que tenemos que ver eso, ¿no? Entonces, Dios es un Dios soberano, lo ha decidido él. Él ha decidido y es por gracia, ¿no? Gracia, y yo creo también el elemento de la misericordia, ¿no? Ahora, yo hago una pregunta. ¿De dónde usted sabe que es por soberano? Es soberano, como dice Adi, que es por su gracia, que es por misericordia. Eso, nosotros tenemos esa capacidad para poder razonar así. ¿O qué ha pasado? A ver, expliquen. También es obra del Espíritu Santo, pastor, que convence. A ver, un poquito más alto, Adi, me parece que tu volumen está lejos o yo estoy acá estoy un poquito ¿Me más escucha? fuerte. Ahí sigue. Ah, ya. Le decía que, bueno, usted preguntó cómo es que se llega a esa conclusión, nosotros como hijos de Dios. Y yo creo que es el poder de convencimiento la convicción que nos da el Espíritu Santo, ¿no? La Ya, convicción, la certeza, la fe, ya, también es un don de Dios, es la obra ya. del Espíritu Santo A en ver, a nosotros. ver. Pero vamos por partes para poder llegar a lo que yo quería preguntar. O sea, eso, digamos, Adi, permíteme poder hacer un ejemplo contigo. O sea, tú Ya. te acostaste en la noche y en la mañana amaneciste, despertaste. Dios me escogió por gracia. Él es soberano. Y ahora, Pastor Antonio, me ha revelado que es por misericordia. Entonces tú agarras todo eso y dices así, ¿o cómo ha sido? Es la pregunta. ¿Sí me entendiste, no? Sí, yo creo que es un proceso, pastor, porque la fe viene por el oír y el oír Ya, la palabra de Dios. O sea, es un proceso en el cual nos llenamos de la palabra de Dios y conforme vamos escuchando, ¿no? Dios también hace la obra en nosotros. ya. La pregunta es ahora, ¿y de dónde sacaste esas ideas? Que Dios es soberano, gracia, misericordia. ¿De dónde? De la revelación especial de las Sagradas Escrituras. Ajá, esa es la respuesta. De la Biblia. Sí, O la sea, yo Biblia. vivo porque Dios me ha dicho. Ahí en la Biblia está. Él ha prometido estar conmigo hasta el fin. Ya me voy a tirar, ya estoy en el suelo, Señor, pero el Señor me ha dicho, pues, y te mantienes en eso, y te mantienes, te caes, te levantas, te caes, te levantas, porque el Señor me ha dicho, no, que no, así no se hacen las cosas, pero el Señor está diciendo en la Biblia, no, te has equivocado, anda, ponte a trabajar en otra cosa, que vas a perder
en la iglesia, vas a desperdiciar tu vida. ¿Qué puedes responder? No, Dios me ha dicho, Dios me ha llamado y Él no es deudor de nadie. Él va a cumplir sus promesas. Él me ha prometido que estará conmigo hasta el fin. Pase lo que pase, Él va a estar o no. Entonces ahí está el tema. ¿Te das cuenta? Pero ¿quién te ha dicho? Y yo lo encontré en las escrituras. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, ¿no? No que tuve un sueño, algo, no, no. Puedes tener un sueño, podemos creer en eso, pero ese sueño que yo tengo o entendí en oración algo, la Biblia habla sobre eso, entonces si la Biblia lo confirma, es palabra de Dios. ¿Me entiendes? Muy bien. Rosa Medina dice 1 Corintios 13, Adi, no, no qué. Que no somos salvos porque somos especiales. Ya, ya. Cuando el hermano dijo eso. Había una secuencia, ¿no? Y el mío era Marta dice, primero de Corintios, era algo por pasado que usted dijo, que era ya, yo recién lo estoy leyendo. Y dice Marta, de lo que está muy firme en la iglesia sirviendo en un ministerio. Entendemos que fue salvo por gracia, pero de un tiempo se ve a la persona hermano en el mundo. ¿Qué habrá pasado? Buena pregunta, ¿no? Ahí quizá podemos decir lo que nos habla 1 Juan 2:19, salieron de nosotros. Es posible. Hay algunos bueno, ¿cuál es la explicación para eso, no? Entonces, yo ¿qué busco? No te digo, no, que seguro que es esto. Puedo sacar deducciones. Sin embargo, la Biblia habla sobre esos temas, ¿no? Entonces, lo primero que me viene a mí en mente es el tema de qué pasa con la semilla que el Señor planta. Entonces, ¿dónde habla de la semilla, por ejemplo? Parábola del sembrador, ¿no? Jesús lo explicó. Hay una semilla que cae en el camino. ¿Quién es el camino? Son las personas que han escuchado la palabra, han recibido la palabra, pero la palabra no ha penetrado en la persona. ¿Quién viene? Satanás, el diablo viene y se lleva esa palabra, ¿no? Literal, Jesús lo dijo. No es una bromita, no es nada, ¿no? Sino viene, ¿quién es el que le roba la palabra? O sea, ni siquiera la roba, ¿no? Sino que la persona no entendió nada, no sabe, ni se preocupa por entender nada. Viene el enemigo, saca esa palabra y no pasa nada. Después hay dos, ¿no? Ya ustedes saben, espinos y piedras, ¿no? La idea de esas dos es que no tienen raíz, ¿no? Entonces pasa alguna situación cualquiera, como no tiene raíz, no se queda, se seca. La otra, igual, ¿no? Pero hay una que cae en buena tierra y obviamente pues sale raíz, crece y da fruto. Eso es interesante, o sea, la palabra de Dios cuando cae en una persona da fruto. La evidencia de alguien que ha recibido la palabra de Dios tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia? Según la Biblia, fruto. da fruto. Jesús dijo, todo, o sea, a un árbol, ¿por qué lo vas a conocer? Por sus frutos. Cuando vas a Juan capítulo 15, habla sobre por La ejemplo, vi, está pasando una ambulancia, ¿ya? la vi. Sí, o sea, creo que se está quemando mi cafetería. Le están buscando, creo. No, está pasando nomás. Oye, A creo que ver, se ha en la puerta un ratito, ¿ya? a ver. Un ratito, ¿ya? No, ya. No, estaba pasando, se habían atracado acá abajo. Sino que tengo mi hijo, Pastor, Abraham, mi hijo Abraham, y como hay muchos, ese sonido se ha asustado. Entonces le Pastor tengo que, ya, Antonio, ya pasó. ¿Sí? Pastor Antonio,
lo bonito que he escuchado en la reunión de la hermana Adi, en su iglesia que fuimos para la reunión de jóvenes. ¿Ya? eh, ¿Cómo se llama? Vida eterna su iglesia. Vida ¿Vida eterna, eterna? ya. Ajá, ya. Sí, bueno, lo que escuché es de un grupo de jóvenes muy interesante que esos jóvenes están preparando o visitan a las personas que no van a la iglesia, o sea, se preocupan ¿Ya? por los hermanos que no van. Eh, Normalmente se escucha que es más que se debe de ganar almas nuevas, ¿no? Personas que no conocen al Señor, ¿no? Pero en este caso, mm, me ha llamado la atención de que ellos se están preocupando de cómo hacer su trabajo para poder hacer regresar a las personas que no han dejado de ir a la iglesia, ¿no? Es bastante Ujú. interesante. Sí, buena observación, porque eso tiene que ver con la misma práctica justamente. Entonces, habíamos estado viendo que cuando hay un buen árbol, va a dar buen fruto, ¿no? Ahora, el árbol no sale de la noche a la mañana, es un proceso, ¿no? Hay que regar, hay que echar varias cosas. Entonces, el elemento siguiente es lo que Jesús dijo en Juan 15, ¿no? Y es interesante que en Juan 15 habla de la vid, ¿no? Y dice que los creyentes son los pámpanos, ¿no? Las ramas. Y da una advertencia, dice, él poda la rama donde ha dado fruto, esa partecita se llama, tiene un nombre, no me recuerdo bien, pero esa parte lo poda para que vuelva a salir otro, más fruto. Y dice, separados de mí, ¿no? No pueden hacer nada. Entonces, la clave en Juan 15 es permanecer. O sea, para dar fruto, yo no puedo dar fruto como rama porque no sale nada. Tengo que estar conectado a la vid que Jesús, yo soy la vid, dice, ¿no? Entonces, cuando estamos conectados, va a fluir, ¿qué cosa? Todo lo que un árbol manda, pues la savia, todo eso, usted sabe, para poder dar fruto. Esa es la comparación que hace Jesús, porque separados de mí nada podemos hacer. Entonces, ¿cuál es la labor en la iglesia? Ahí eso es importante, ¿no? Ah, ya, no da fruto, plum, córtalo y bótalo, quémalo. No, no, es visitarle. Ya le hablaste la palabra, ahora le visito. Algunos dan fruto más rápido, qué bueno, pues. Pero hay unos que no. Y Pablo, y ahí tenemos que aprender a usar todas las escrituras. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con eso? Entonces dice Pablo, le dice a la iglesia que él sufre, voy a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y por eso es que hay que ir a la casa de esos jóvenes, de esos hermanos, y a volverles a animar, hablarles de la palabra, para que esa palabra se fundamente. De repente, la semilla se la ha llevado, no lo sé cómo se la ha llevado, tengo que volver a plantar otra semilla. De repente, esa semilla está ahí y vienen los problemas, las aflicciones, ¿no? La planta se seca, o de repente, pues, hemos plantado la semilla y está en piedras, ¿no? Vienen las vanidades, el trabajo, pues, la mayoría, muchos van a la iglesia que no tienen trabajo, que no tienen para estudiar, y a veces orando empiezan a trabajar, a estudiar, y después uno le dice, oye, vamos a la iglesia para dar gracias a Dios. No, no puedo porque estoy trabajando, o no puedo porque estoy estudiando. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Tengo que enseñarle, ¿no? Y seguir sembrando, ¿no? Seguir. Pero, ¿cómo? Sufre dolores de parto, pues ya se entiende, ¿no? Ese es un proceso un poco bien duro, ¿no? Entonces, esa es nuestra función, ¿no? Por eso que los chicos tienen que ir a animarles. Hay gente que se desanima rápido, ¿no? Hay otra gente que no, ¿no? Hay otros que, o sea, somos diferentes, ¿no? Pero esa es la labor de la iglesia, ¿no? Visitar, volver a sembrar, regar, ¿no? Y el crecimiento dice que lo da Dios, pero tenemos que hacerlo, porque también he escuchado otro sector que dice, no, el crecimiento lo da Dios, entonces ya no hago nada, no, no.
Eso, Dios no nos ha llamado para ser ociosos, ¿no? Sino para, no, es que ¿por qué no vas a visitar a los hermanos? No, es que estoy orando. Hermano, ¿cómo está? Sí, mira, me ha pasado esto, unas tragedias. Sí, hermano, estamos orando por usted, pero nunca le visitas, no, nada, pues no, o sea, no te acercas. Y las personas necesitamos que alguien se acerque, ¿no? Los pastores a veces necesitamos también que otras personas se acerquen y digan, están orando por usted, algo, ¿no? O sea, no sé, un acercamiento, todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, así funciona, ¿no? Por eso que existe la iglesia. Y la iglesia es un refugio, ¿no? Una casa, ¿no? Un hogar donde necesitamos estar ahí, ¿no? Para poder crecer, nos ayuden, nos fortalezcan, nos corrijan también, ¿no? Esa es la labor, ¿no? Muy bien, entonces creo que seguimos avanzando. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, pastor, una preguntita. Es Chelling, ya. Sí, te En, escucho. en el libro de Mateo 22:14, dice que porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cómo lo podríamos entender? ¿En qué contexto se habrá dicho, no? Ya. O también se aplica en la enseñanza de hoy. A ver, vamos todos al texto. Mateo 25, Mateo 22, pastor. 22, ¿no? Sí, Mateo 22:14. Ya, ya. Ahora, primeramente hay que identificar, por ejemplo, ahí el tema del contexto. Y el contexto, Jesús está enseñando algo y lo está explicando en parábolas. Entonces, ahí es complicado, ¿no? Porque la parábola no todos la van a entender, ¿no? Y en la parábola lo que está haciendo en Mateo, primeramente versículo 1 dice, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, o sea, no quiere ser claro Jesús, ese es el primer elemento, quiere decirlo en parábolas, ¿no? Y le dice, versículo 2 el reino de los cielos, o sea, quiere hablar cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a sus convidados a la boda, mas estos no quisieron. ¿Todos han leído este pasaje? Por favor, confírmeme. Pastor, sí lo he leído, sí sé de qué hablo, porque de repente alguien no sabe, entonces, para explicarlo un poquito más, sino para pasar directo a la explicación de muchos son los escogidos, llamados y pocos escogidos. ¿Todos lo han leído? ¿Sí? ¿O hay alguien que no? Dígame, pastor, no recuerdo bien. Lo he leído, pero no me acuerdo. Yo, pastor, no recuerdo bien. Ya, muy bien, excelente. Entonces, vamos a leer rápido, ¿ya? Vamos a hacer una lectura rápida y ahí sí me ayuda, ¿no? Para a ver quién, de repente tú misma, Dana, puedes leer el versículo 3 y yo te digo en qué momento parar, ¿ya? Ya, pastor, a ver, empiezo. Bien, Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados.
Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entrasteis aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ya. Entonces, Yo hago una pregunta, Dana. Creo que tú eres sincera y eso es bueno, ¿no? ¿Lo entiendes? ¿Quién es ese invitado que ese se ha colado en la fiesta, ¿no? Acá en Perú le decimos un paracaídas, ¿no? ¿Quién te ha invitado? Está ahí, ¿no? Y no está vestido adecuadamente para eso, ¿no? Es bien, ¿es fácil para ti, Dana, o es difícil? ¿Lo entiendes? bueno, lo leo después de hace mucho tiempo y sí me cuesta un poco comprenderlo, por Ya. lo mismo que Es necesito difícil. un estudio. O Sí. sea, necesitamos que alguien nos ayude en este aspecto para poder entender. Yo también cuando leí esto, pues, dije, ¿qué hace ese? ¿Y cómo entró? ¿Quién lo dejó entrar? ¿Por qué? ¿No? Eso es una confusión, ¿no? Ahora, en Mateo 22:14, después en Mateo 20:16 también aparece, y el concepto de llamados y escogidos es la clave, ¿no? Entonces tiene un significado profundo y tiene que ver con un elemento que había mencionado Daddy en el comienzo. ¿Cuál era? El tema de la soberanía de Dios, ¿no? Y tiene que ver, todos estos pasajes están en un contexto de salvación, porque el reino de los cielos es, el reino de los cielos es. Entonces Jesús en Mateo, ¿cuál es el tema que habla? ¿Alguien sabe? Bueno, creo que algunos ya son estudiantes de varios años y han llevado evangelios sinópticos, ¿sí? Al ver algún alumno que ha llevado evangelios sinópticos, dígame, por favor, creo que lo hemos tratado. El evangelio de Mateo, ¿cuál es el tema principal de Mateo? Hay un tema Jesús, principal. Jesús A es ver, el rey. Daniel. Ah, Jesús es rey. habla que Jesús es rey, ya. A Rey. ver, pero Para los hay un judíos. tema principal que él quiere abordar. El reino Mateo, de Dios, Mesías. el reino de Dios, y a Cristian, el reino de Dios. el reino de Dios. O sea, está bien lo que dice Daniel, pero exactamente lo que quiere hablar es sobre el reino de los cielos, ¿no? O sea, el reino, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque la idea en Mateo es que quiere explicarle a los judíos el reino de los cielos es. Por eso que él apunta y apunta todas estas parábolas y dice el reino de los cielos es. Entonces, quiere hablar del reino. Ahora, este es un reino que funciona diferente. Acuérdense, no me recuerdo ahorita dónde está, y de ahí lo pensaré y ya lo recordaré, pero ustedes seguramente ya lo saben. Los últimos serán los Primero. y los primeros últimos. Así funciona el reino. Es lo que quiere demostrar Mateo. Entonces, acá aparece que hay una soberanía de Dios con respecto a la salvación. El contexto bíblico de este capítulo 22 es un banquete de bodas, ¿no? Siempre la figura, ¿no? Y Dios, ¿qué hace? Invita a muchos y hace un llamado general. Pero ¿qué pasa con los que Él ha llamado? Él está presentando la historia de la salvación, cómo es la gente. Él invita a todo. Tiene un grupo que invita, pero esos, ¿qué hacen con la invitación? La rechaza. No La lo- rechazan. Rechazan. Sí, lo rechazan. Ya. Y una vez que rechaza, ¿qué hace? El dueño se enoja. O sea, no es que, a ver, vamos a ir a tocarle una vez más la puerta, ¿no? Es interesante el tema, o eso choca con lo que nosotros a veces hacemos, ¿no? En antes Marta mencionó
A mí también me agrada cuando alguien va y toca nuevamente la puerta de la casa de alguien, pero acá es un poco fuerte, ¿no? Parece que no fuese Jesús, pero también hay que entender el contexto. Entonces, se molesta y hace que inviten a quienes, que vayan por los caminos e inviten a quienes. Versículo, A los que encuentren. versículo 9. A los que habían creído. A los que halléis, dice. No, no, no. Ah, Llama a todos, dice. A Claro. los que sí, se crucen, llámenlos. Versículo sí, 11. Versículo 10. 10. Entonces los siervos fueron por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, o sea, todos los que no eran como invitados principales, los traen. ¿Y qué traen juntamente? ¿Qué trajeron? Malos y buenos. Y las bodas fueron llenadas de convidados, o sea, pero hay algunos que rechazaron, ¿no? Y después también se apareció un hombre que no estaba vestido de boda. Y termina diciendo porque muchos son los llamados, ¿no? Entonces, ¿por qué a ese que estaba, no estaba? Porque la clave de ese extraño, todos eran extraños o no. Sí. Yo, yo te ¿Ya? ¿Y encontré por qué una ese idea. extraño era extraño? ¿Qué dice el texto? Vayan mirando, por favor, porque es la idea un poquito, acá vamos a hacer un poquito de No texto. estaba vestido con ropas de bodas. Es No extraño. tenía una ropa de boda. El resto, entonces, ¿en qué Sí. momento se vistieron de bodas, no? Y es una figura, ¿no? No es que en ese momento se fueron a poner su ropa especial, sino que algo, hay una investidura que tienen los otros que este no tiene. Esa es la simbología, ¿no? No estaba vestido apropiadamente. Entonces, ¿qué ha pasado con los otros invitados? ¿Por qué los otros invitados se quedaron en la boda? Ah, Ha sido ahí hab- gente... Sí, te escucho, Daniel. sí, ahí, y también el final de ese que no estaba vestido de boda también es importante, ¿no? A las Ya. tinieblas de afuera, el fuego, entonces habla como un tipo de condenación. Ya. Entonces, Entonces, sí, ahí el primer elemento, por favor, todos, atención, que los otros sí estaban vestidos y el otro no estaba vestido adecuadamente. ¿Qué significa? Que había una transformación real en la vida de los invitados que se quedaron en la boda. Ese no tenía nada de vestir, por eso fue echado afuera. Y los otros rechazaron, tuvieron la oportunidad, pero rechazaron. Yo tengo una pregunta, ¿eso no es verdad en la iglesia? Hay gente que rechaza, ¿no? Y hay gente que Dios simplemente no ha hecho la transformación en la persona, ¿no? Ahora, cuando dice de llamados, se refiere a la predicación del Evangelio, Jesús, ¿no? Entonces, Dios llama por medio de qué cosa, hemos dicho. ¿Cómo es que Él llama? Por medio de su palabra. Ahora, ese llamado es lo que nosotros conocemos en teología como un llamado efectivo. O sea, el llamamiento es eficaz. El llamamiento no falla. Y si Dios le ha llamado a usted y usted ha reaccionado, es porque ese llamamiento es eficaz y va a cumplir el cometido. Por eso que los que estamos acá estamos convertidos, porque nos ha llamado a ser eficaz. Pero seguramente yo también, a ver, recordando un poco, en ese tiempo Dios llamó a otra persona, yo le digo hermano, no hasta ahora, ¿no? Pero él nada o sea, un tiempo estuvo en la iglesia, ¿no? Y después nada, nada, nada. Ya se fue a otro país peor, ¿no? O sea, no, él sabe de Dios, sabe las cosas, ha servido conmigo, ¿ah? Cuando hemos empezado, pero él no continuó, no enseñó a sus hijos, no formó nada, así está, ¿no? Entonces, ¿el llamamiento falló? No, el llamamiento de Dios nunca. Siempre el llamamiento de Dios es eficaz. No porque yo, digamos, voy a poner ejemplo, ya no sé si cómo lo tomen ustedes, pero ¿por qué yo continué? Entonces no, es que me puse a estudiar y hice mi esfuerzo. No, yo no hice ningún esfuerzo. El Señor hizo una transformación en mi corazón.
Eso se llama regeneración. Y creo yo que el Espíritu Santo me guía y me va diciendo qué tengo que hacer, me ayuda a perseverar, me ayuda a continuar. ¿Me dejo entender? Entonces, no soy yo, es Dios que hace algo a través de Cristo en mi vida, a través del Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué otros se van? ¿Y por qué no regresan? Bueno, hay que seguir animando en lo que se pueda, todo, ¿no? Pero siempre es la soberanía de Dios. Dios es soberano. De repente yo agarro y ya no quiero buscar a mi amigo. Ese hermano se llamaba Mario, ¿ya? ¿Qué será de Mario, no? Y ya, entonces yo digo, ya que se pierda, que se vaya al infierno. Yo no soy soberano. Yo puedo ser descuidado todo lo que tú quieras, pero si el Señor ha decidido salvarlo, va a mandar a Cristian, ¿sí? O va a mandar, no sé, a Schelling, no sé, a Daniel, a Elí. Dios va a hacer en algún, porque Él es soberano, no depende de mí la salvación de Él. Mi responsabilidad es, claro, mostrar ese amor a Él. ¿Me dejo entender? Entonces, ese tema que dice, muchos son los llamados, tiene que ver con esa predicación del Evangelio, se predica a todos, muchos son los llamados, ¿no? Evangelismo, misiones. La iglesia tiene que hacer eso, tiene que llamar, tiene que llamar, tiene que llamar. Pero el tema de pocos son escogidos tiene que ver con una elección soberana, ¿no? Y Dios se refiere a una elección que Dios ya no lo ha decidido a última hora, sino que desde antes de la fundación de esta tierra, Dios ya los ha escogido. Son los escogidos, ¿no? Esa es una doctrina bíblica también, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos en nuestra iglesia como elección incondicional. Dios elige sin condiciones. Ahora, acá es interesante que hay una postura que son arminianos, por favor, recuerden ese nombre, arminianos. Ellos dicen que la elección que hace Dios es condicional. ¿Qué es condicional? O sea, Dios llama porque ve en la persona fe. Nosotros decimos diferente, es incondicional. Dios nos llama no porque ve fe, sino porque Él nos ha elegido, incondicional. ¿Qué es amor incondicional? Es el amor que siente una mamá, por ejemplo, ¿no? Porque el amor de Dios es perfecto. Dios es amor, ¿no? Él es el amor, no es que Él tiene amor y da amor, no, Él es amor. Pero quiero poner un ejemplo. Esa mamá que ama a su hijo, aun a pesar que ese hijo a veces le hace daño, o hace daño y es la oveja negra, digamos, para sintetizar un poco. Y la mamá lo ama y lo cuida, lo tapa. Entonces tú dices, pues, ¿por qué hace eso? Eso es un amor incondicional. Le hizo y lo recibe, amor incondicional. Es lo que hizo el padre de Pródigo, ¿no? Pródigo se fue y regresa Pródigo y Pródigo dice, yo ya no voy a ser un hijo, voy a pedirle que me dé chamba, ¿no? Como un jornalero. Ahí voy a vivir porque mi papá reconoce bueno. Y regresa y su papá le dice, no, y lo recibe con un beso, lo protege y lo viste como un hijo. ¿Qué cosa es eso? Amor incondicional. No cambia su categoría de hijo, ¿sí? Ese es interesante porque, por ejemplo, estaba mencionando, ¿no? No sé quién mencionó, ¿qué pasa con alguien que se va al mundo? ¿No? Creo que Marta preguntó, ¿no? Y está en el mundo. Ese es pródigo, ¿no? ¿Pródigo tenía fruto? No, pues no. Se pidió todo y el papá le da y él va y se lo gasta pues en una vida perdida, ¿no? Entonces regresa y el padre lo recibe. Eso es amor incondicional, ¿no? Y a veces el amor incondicional a algunos nos incomoda, pues, ¿no? Lo que le pasa al hijo, al hermano mayor de pródigo. Y es la enseñanza, no es tanto el hijo pródigo, sino la condición de los judíos, ¿no? Que ellos les fastidiaba cuando el Señor se acercaba a un pecador, ¿no? A veces nosotros nos sentimos privilegiados, estamos en la iglesia sirviendo al Señor, alguien se pierde y cuando regresa todo el mundo le
le aplaude que ha regresado, ¿no? Y uno está haciendo, te levantas temprano, abres la puerta de la iglesia, barres, terminas, sigues barriendo para limpiar todo y nadie te dice gracias, ¿no? ¿Te ha pasado a ti o no? ¿O solamente a mí? Y encima todavía dice, ¿y por qué no has barrido bien acá, no? O sea, pucha que, ¿no? O te quieren llamar la atención, ¿te ha pasado o solamente a mí? Entonces uno dice, pero, y ahí ponte, pues, ahí está ¿no? Y como al otro que llegue, se ha perdido y yo que estoy haciendo, no, cuidado, porque ese corazón no quiere el Señor que sintamos eso, sino que nos alegremos que ha vuelto, ¿no? Y si limpiamos, hacemos, servimos en la iglesia, ¿sabes para qué es? Para que pueda regresar el perdido, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Así es Jesús, pues, ¿no? Nosotros somos diferentes por el pecado, pero tenemos que aprender a sentir eso, ¿no? Entonces, a eso se refiere el llamado. Es un llamado externo y un llamado eficaz, ¿no? Ahora, co- ¿eso significa que todos los que escuchan van a ser salvados? No. Una enseñanza es que no todo el que oye el evangelio es salvado. Obvio, ¿no? Eso es lo que está tratando de explicar este pasaje. Segundo, que la salvación es por gracia soberana, como lo mencionó Adi antes, ¿no? Dios es soberano y da su gracia, ¿no? Esos son los dos elementos de ese pasaje, hermano Schelling. ¿Pudiste comprender un poco? ¿Queda algo todavía por comprender? Sí, pastor. Sí. Gracias, Monseñor. Yo pensé que se Eh, refería a los judíos. claro, o sea, la idea de muchos son los llamados, es porque la palabra de Dios, Jesús predicaba pues a 5.000 personas, ¿sí? Un ejemplo más, ¿ya? Predicó a 5.000 personas y les dio de comer a 5.000, después a 4.000. Mi pregunta es la siguiente. Después dice que tenía un montón de gente que le seguía. Pregunto, ¿ustedes por qué creen que le seguían a Jesús? Comer, porque les Porque le da satisfacía. comida, pe. Milagros. O los milagros también que hacían. Y veían milagros de La sanidad. Ahora, yo te hago una pregunta, hermano. sanidad. Hay que ser sinceros, ¿ya? Así como Dana. Si tú encuentras a un Jesús que te da todo lo que necesitas, ¿no lo seguirías? Sí. Es que Claro. somos así, porque necesitamos algo, lo seguimos. Ahora, el punto es que tú tienes que saber por qué le sigues. Le sigues disculpen si esto es un poquito fuerte, si es amor al chancho o a los chicharrones, ¿sí? ¿Se entiende? Es un dicho criollo, ¿no? ¿Tú estás siguiendo a Jesús porque lo amas o porque te da algo? Eso es lo que tú tienes que definir. Eso yo he tenido que pasar por eso. O sea, ya el Señor me ayudó, me cambió mi vida, todo como que se arregló. Lo estoy siguiendo porque le amo, porque el mandato es amarás al Señor tu Dios con todo. Él quiere que le dé la primicia de todas las cosas. O sea, yo soy capaz de darle eso o simplemente cuando me da, porque muchas veces me ha quitado. Entonces, cuando te quita o te da lo que no esperas, ahí está, o sea, ¿dónde estás tú? Y por eso que es importante, empezamos diciendo, el tema de la centralidad, ¿no? De la revelación que Dios nos da. Son varios elementos, pero hay uno que es la fe. O sea, nosotros tenemos que examinar nuestra fe. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos para ver si estás en la fe, dice Pablo. O sea, tenemos que examinarnos, ¿no? ¿Lo estoy siguiendo porque me da algo o porque simplemente lo amo? ¿Tú has visto esa jovencita que se enamora de verdad, ¿no? Y que le promete a su novio, yo te voy a seguir, así te vayas a la punta del cerro a vivir, ahí voy a estar contigo. O sea, ¿qué le está diciendo? Que no le importa la condición económica donde esté, pero quiere estar con él. Entonces, ese es qué tipo de amor es, ¿no? Ahora, una cosa es decirlo poéticamente, lo otro es, ándate pues, a vivir a la punta del cerro y que no haya nada, ¿no? Ese es el otro. O sea, y tú dices, ¿y por qué se aguanta todo eso? Porque le ama, ¿no? O porque le da, ¿no?
Entonces, ahí está el punto, ¿no? Am, ¿Por qué lo servimos al Señor, no? Porque el Señor dice, ahí aplica, pues ustedes conocen este versículo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debemos buscar? Cuando el Señor nos llama, ¿qué debemos buscar? ¿Qué cosa debemos buscar? Un versículo así, buscar el reino de Dios, su justicia. Ya. O debemos buscar nuestras prioridades, no, no. Dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y el resto de cosas que no, ¿cómo vienen? Añadidura. Por añadidura. Ahora, claro, yo lo predico acá, bacán, ¿no? Anda, pues busca el reino y espera que te venga por añadidura. Y a veces nosotros, en la realidad, estamos buscando, Señor, pero dame un poquito de añadidura, pero dame para ir viéndola, ¿ya? Y te sigo sirviendo, pero a veces la añadidura no aparece. Y les digo, no aparece, no aparece. Y ahí empieza el tema, el conflicto en el corazón. ¿Dios me ha llamado o mi emoción ha sido? No sé si les ha pasado, pero les puede pasar. A mí sí me ha pasado. Ha habido momentos que he pensado que me he equivocado, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Pucha, que ya estoy sobre el burro. Sigue para adelante nomás, pues así hay un dicho, ¿no? Ya está sobre el burro, sigue para adelante, ¿no? Y hay algo, hermanos, hay algo, yo les voy a decir, hay algo que por dentro te dice sigue caminando, sigue avanzando, sigue caminando. Y ya, pues ya llorando tienes que avanzar, pues, preocupado, angustiado. Y justamente en la angustia, en el afán de eso, ahí la palabra dice, no estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones con todo ruego, ¿no? Súplica y acción de gracias. Eso a mí me ayudó, así, literal. Yo lo conocía el texto de memoria. Yo en jóvenes enseñaba así, que no estén angustiados, pero cuando fui y ya tenía que dejar de trabajar por el ministerio, en el tiempo que estaba en el seminario, me vino la angustia. Muchos de nosotros estamos predicando de la angustia, que esto, que lo otro. Y a la hora que viene, ahí estamos, ¿no? Llorando, ¿no? Entonces Dios también quiere que pasemos eso para saber cómo salimos de eso, ¿no? Y Dios es, lo que debemos saber que Dios es fiel. Dios es fiel. Yo hago una pregunta acá, ¿cuántos podemos decir que Dios es fiel? Amén. Y para saber que es fiel, ¿qué tienes que hacer? Pasarla, pues. Pasar. Nadie puede contar que Dios es fiel si no lo ha pasado. O sea, es el testimonio de mi papá, de mi mamá, pero ahora es mi testimonio. Yo tengo un testimonio que Dios es fiel. Ahora mis hijos tienen que experimentar eso. Ellos están viviendo por mi fe. Yo ya les he dicho a José, a Priscila, ustedes están viviendo por mi fe. Si están comiendo, pues están comiendo porque Dios me provee a mí. Pero ahora ustedes tienen que buscar la fidelidad de Dios. Dios les tiene que proveer a ustedes, porque van a formar familia o ya son grandes, ¿no? Entonces tienen que experimentar ellos también, conocer a Dios. Ahora, en antes salió una pregunta, ¿por qué algunos en el camino dejan y se van al mundo? Ahí está la respuesta, porque no tienen fe. No tienen Por fe falta de porque fe. piensan, ¿por qué no tienen fe, Cristian? Porque piensan que el mundo les puede dar más. Eso es lo que tenemos que convencer a los hermanos en el área que estamos trabajando. Primeramente tenemos que estar convencidos de eso, ¿no? Ah, yo he estudiado con varios compañeros en el seminario, he conocido pastores, había un pastor que yo he conocido, he sido ordenado todo, pero ahora está en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El que es escogido tiene una característica, ¿no? Aparte del fruto, ¿no? Algunos dan más fruto, menos fruto, pero tiene una característica, ¿no? Que persevera. ¿Cómo yo sé que que Dios lo está ayudando a perseverar? La evidencia es que persevera. ¿Cómo yo sé que alguien tiene fe? Porque tiene fe. Dios le ha dado fe, una fe verdadera, ¿no?
porque sigue llorando, estamos ahí y persevera. Entonces, hay que examinarnos en la fe y pedirle a Dios que nos ayude, pues, en esa parte. Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso? Por la revelación especial, Marta, hermanos. La revelación especial es la que debemos nutrirnos. ¿Con qué debemos alimentarnos? ¿Con qué debemos alumbrar nuestro camino? En la escuela La dominical, palabra de Dios. ¿cuántas maestras de escuela dominical, maestros de escuela dominical hay acá? Todos creo que de alguna forma hemos pasado por escuela dominical. Yo he pasado un año, me deportaron, yo estaba en jóvenes y me sacaron y me mandaron a niños. Yo pensé que me estaban castigando, que un joven se había quejado. Ese es un pastor coreano. Me dijo, este año te vas a niños. Y dije, ¿pero por qué? No, porque tienes que aprender. No, le digo, ¿se ha quejado alguien? De repente algo he dicho, algo pasado, ¿no? No, me dice, tienes que ir a aprender. Y siempre me quedé con el concepto que había habido una queja, pero no me quería decir, pues, ¿no? Ah, bueno, pues. Con tristeza me fui, porque yo me gusta estar en el Ministerio de Jóvenes, pienso que me ha llamado ahí. Pero cuando fui a niños es interesante, aprendí cosas que yo no me imaginaba, ¿no? Y bueno, estuve un año, ¿no? ¿Y para qué? Aprendí mucho con los niños. Y hay algo que me quedó de niños, ¿no? De los niños, es que siempre se les canta esa canción de Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi caminar, ¿no? Sí, han cantado, ¿no? En mi iglesia no cantan eso. EBDB, ¿no? EBDB, ya pues, ya. Ese concepto, enseñarles en esa canción, es interesante, porque los niños cuando aprenden eso, que la palabra de Dios es lo que alumbra su camino, en la canción, explícale exactamente qué es eso. Y de esa generación de esos niños que estaban en esa EBDB, algunos de ellos están hasta ahora en la iglesia. Algunos han tenido que viajar a otro lado, pero están sirviendo en la iglesia. O sea, entendieron que la palabra de Dios, la revelación especial, de repente ellos no saben de revelación especial, eso como que lo aprendemos en el seminario, ¿no? Pero esa palabra es lo que ha guiado su camino, les ha mantenido en algunos momentos, etcétera, ¿no? Y esa es la palabra que va a traer fruto, ¿no? Entonces, esa palabra escucharon varios de ahí, hay niños que no han seguido, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que es lumbrera, ¿no? Alumbra, guía, encamina, muchos son los llamados, pero los que perseveran son aquellos esos escogidos que tiene Dios. Muy bien, a ver, ¿han puesto algo más ahí? Ah, también, ¿no? Ese es pasaje de Mateo 7:6, de no echar perlas a los cerdos, ¿no? Sí, también hay que considerarlo, ¿no? Porque a veces uno se esfuerza en personas que deshonran la palabra de Dios, ¿no? Lo peor que puede haber es alguien que dice conocer a Dios y con sus acciones deshonra a Dios, ¿no? Sí, y uno quiere seguir insistiendo, pues a veces el Señor también nos llama a eso, ¿no? Nos hemos quedado ¿en qué parte nos quedamos? Hágame acordar, por favor. Inspiración. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando decimos que las escrituras son inspiradas, en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, toda, pero para ese tiempo en Timoteo lo que había era el Antiguo Testamento, ¿no? No había Nuevo Testamento, eso tienen que saber, ¿no? Toda la escritura del Antiguo Testamento, Timoteo dice, todo es inspirado por Dios. Ahora, lo del Nuevo Testamento es interesante porque el Nuevo Testamento también es inspirado, definitivamente, ¿no? Entonces, consideramos la escritura que la escritura es inspirada por Dios. Ha habido 40 autores en diferentes, nunca se pudieron haber encontrado, sin embargo, detrás de eso ha habido un autor. El autor es Dios. Y Dios ha inspirado a todos estos autores para escribir lo que Dios quería que esté en las escrituras. Eso es inspiración. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios, es verbal
y plenaria, ¿no? Ahora, la otra parte en el tema de la autoridad de las escrituras, ¿no? Hay un principio de la reforma, por favor, esto es importante. Usted dice, pero ¿por qué somos una iglesia reformada? Es porque nosotros consideramos a las escrituras, acogemos ese pensamiento porque hay un principio bíblico, que es un principio de la reforma. Ya les hablé el tema de la reforma, acuérdense, Josías, ¿no? Después también lo vemos a Lutero que lo que vuelve es a hacer una reforma de regresar a las escrituras. Solo la escritura, no más, no idea de una persona, no enseñanzas morales de otras personas, no, sino solamente la escritura. Entonces, solo la escritura tiene autoridad. Eso es lo que dice, ¿no? En Juan 10:35, ¿alguien puede leer, por favor? Juan 10:35. No, Amén. Dice, y llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ajá, muy bien. Entonces, hay una autoridad en las escrituras y las escrituras no pueden ser cambiadas por nada. Esa autoridad no puedo cambiarla. Entonces, la escritura no puede fallar con respecto a autoridad. Por eso tiene autoridad. No, pero esa autoridad, no. No puede ser quebrantada. No falla. Ahora, el otro elemento en las escrituras es que hay un canon. Entonces, el canon lo que hace es, después ya van a llevar un poquito más extenso, pero acá se lo explico brevemente. Canon es la idea de seleccionar cuáles libros son canónicos, ¿no? Cuáles son inspirados, cuáles no son inspirados. Entonces, hacemos un canon. Entonces decimos, el canon, bueno, a través de la historia ha habido varias variaciones, pero al final se ha decidido que hay 66 libros, ¿sí? Inspirados por Dios. Ese es el canon. 39 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Todos son inspirados por Dios? Sí. ¿Todos es palabra de Dios? Sí es. Entonces, son reconocidos que son inspirados, no son creados por algún ser humano. No es una idea de una persona, sino inspiración de Dios. Entonces, el canon va por eso. Ahora, ¿cuáles son los criterios para utilizar y clasificar los libros de la Biblia? Es los criterios de apostolicidad, ¿no? Donde los apóstoles verificaron lo que hablaron los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que vieron a Jesucristo resucitado y dieron testimonio. Hay apóstoles ahora, uno dice, y no. no existe apóstoles ahora. Estos apóstoles vieron a Jesucristo resucitado. Ahora hay el ministerio apostólico, algunos dicen que sí, pero esos apóstoles no han podido ver, no han vivido en ese tiempo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, para el canon hay un criterio de apostolicidad que los apóstoles dieron testimonio de esos libros o los escribieron ellos. Y el tema de la ortodoxia, ¿no? La ortodoxia tiene que ver esa intención de conservar lo que la palabra de Dios dice, ¿no? En texto y canon, en ese curso va a entrar un poquito en profundidad porque es bastante extenso, ¿no? Son 2 a 3 meses de estudio. Sobre eso, yo acá estoy mencionando a grande modo. Ustedes tienen que saber que los 66 libros es un canon, ¿no? Por ejemplo, para mencionarles algo, Lutero hizo un canon también. En su tiempo, él conocía los libros, dijo estos, pero los católicos, la Biblia católica tiene libros deuterocanónicos. Eso es interesante, que ellos lo reconocen como libros históricos, lo meten en su Biblia, en la Biblia católica, pero no son inspirados. Ellos dicen son deuterocanónicos, fuera del canon, pero ellos lo ponen como libros históricos. Por ejemplo, Tobías, ¿no? Es el libro de Tobías, primera y segunda de Macabeos, 2 libros históricos. ¿Y por qué los mantienen? Porque ellos, ahí en Macabeos, cuando lean, habla sobre el tema del culto, misa para los muertos. En la Iglesia Católica hacen misa para los muertos. ¿De dónde sacan esa enseñanza?
de Macabeos, primera y segunda de Macabeos. Nosotros no consideramos que eso, la cristiandad ha dicho que esos no son canónicos, no están dentro del canon. La Iglesia Católica también dice que no están dentro del canon, son libros históricos. Entonces ellos están haciendo, aparte de libros que no se consideran inspirados, sacan enseñanzas, ¿no? Aparte hay un montón de evangelios, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el Evangelio de San Judas, ¿sí? Que da pie al tema de, ¿cómo se llama el Santo Grial? ¿Cómo se llamaba esa película bien conocida? Donde Digo, salió Tom... Indiana ¿Ah? Jones. No, no. Código Da Vinci, Código la Da obra, Vinci. Código Da Vinci, ¿no? Donde está basada en el Evangelio de San Judas, ¿no? El Santo Grial es el hijo que tuvo Jesucristo con María Magdalena, ¿no? Es toda una perversión, ¿no? El libro de San Judas. ¿Es un evangelio? Lo han puesto. La pregunta ¿es inspirado por Dios? No, no coincide con nada. ¿De dónde sacan que Jesús tuvo una relación con María Magdalena? Esa es una mente retorcida, ¿no? Como le gusta la cochinadita, así, ¿no? Y cree que Jesús también con María Magdalena. No, pues, si Jesús tuvo algo con María Magdalena, era un pecador. Y su muerte en la cruz no sirve de nada. No, pero Jesús es Dios sin pecado, porque Hebreos dice que es sin pecado. ¿Me entiendes? Entonces, no es un libro que es cualquier cosa, ¿no? O sea, eso no entra dentro de la Biblia que nosotros tenemos, para tener a grosso modo. Ahora, la Biblia tiene confiabilidad, ¿no? Juan 17:17, ¿quién me ayuda, por favor? Juan 17:17. Santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muy Santificados. bien, Fiorella, gracias. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Entonces tenemos que confiar en esa palabra, ¿no? Y ahí vienen dos elementos interesantes, que es la inerrancia, o sea, la Biblia no contiene errores, y la infabilidad. La Biblia no contiene errores y es infalible, o sea, no, no te desvía, no te crea confusión. Esos son dos conceptos que vamos a tratar también. Entonces, si desde este punto vemos que la palabra de Dios la consideramos con todos esos elementos que hemos visto y confiabilidad, entonces, ¿qué debemos hacer? Leer, estudiar y obedecer. Estos tres conceptos son importantes. Leer, estudiar y obedecer, ¿no? Vivir bajo la palabra y no al relativismo. El relativismo es un problema donde todas las verdades, todo, si para ti es verdad, vive, ese es relativo. No, la verdad para ti es una cosa, pero para mí es relativo, ¿no? La verdad del otro también. Entonces hay dos verdades, no existe dos verdades. Cuando decimos que existe dos verdades, y para ti es verdad, está bien, ¿no? No, ese es relativismo, ¿no? Cuando vemos las escrituras es verdad. Entonces, ¿qué atenta siempre contra las escrituras? El relativismo, ¿no? Eso aplicó en tu tiempo. Eso es en el tiempo de Jesús. No. Esa es una verdad. Ese es el punto, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos llegado y después, la próxima clase, vamos a ver un poquito más sobre el tema de inspiración, inerrancia y de más detalles. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Algunos ya están dudando de su fe, están perdiendo fe, van a dejar la iglesia. Pastor, Sí, Henry. Ahí quería ves, hacer primer candidato. cuando estaba hablando de que muchos son llamados y pocos los escogidos, em, quise tomarle como unión o algo similar a lo que también se dice en su momento, ¿no? Jesús dirá, aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre decimos muchas señales, muchos milagros, Así es. pero él dirá, ¿no? Nunca los conocí, hacedores de maldad. Claro. O sea, el día final, este es interesante, ¿no? El día final, dice Jesús en Mateo 25,
Lo hemos visto con los estudiantes de escatología, ¿no? Que es últimos tiempos, pero quiero mencionarlo, lo que dice Henry. El día final, muchos van a venir a Jesús en el juicio y le van a decir, Señor, 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 ¿no? Pero el Señor, ¿qué les va a decir? No te conozco. Pero las personas van a decir, pero yo he hecho milagros, he predicado la palabra. Bueno, mira, yo te digo una cosa, no sé si ustedes, de repente por acá hay gente que sí hace milagros, ¿no? Yo no he hecho ni un milagro, nada, nada, ni uno, ¿no? A veces he orado, alguien se ha sanado, porque tomó sus pastillas, ¿no? Tuvo un buen médico, Dios obró. A veces he orado para que alguien que ya estaba muy mal y en vez de sanarse se ha empeorado y algunos han fallecido. Entonces uno dice, o sea, que total, ¿para qué oro, no? Mejor que no ore, ¿no? O sea, ustedes me están entendiendo la idea, ¿no? Entonces como que no ha habido una oración así, pues, de esas poderosas, ¿no? Pero dice que hay gente que ha hecho milagros. Interesante, ¿no? Hacen milagros. Algunos que predican y que todos los que te están escuchando se convierten, pues no se llena la mega iglesia, ¿no? Pero el Señor dice que muchos de esos van a venir a decirle al Señor, y el Señor le va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Y justamente lo que dice Henry tiene que ver con eso, ¿no? O sea, hay muchos que Dios ha llamado, pero Dios nunca los ha escogido. ¿Cómo? ¿Por qué hace eso? La única respuesta que queda ahí es que Dios es soberano, su gracia y su misericordia, ¿no? Yo no sé qué propósito tiene Dios con cada uno de nosotros. Y tenemos que buscar ese propósito, esa visión para que nos anime y continuar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, con esto terminamos un poco. Vamos a seguir viendo el tema de las escrituras porque esa es la base de todo. Como tú entiendas las escrituras y si Dios te dice y lo interpretas correctamente, eso es. Dice que el Señor quiere que hagamos su voluntad. Y hay gente que va a hacer milagros, pero que no es la voluntad. Yo digo, ¿cómo es que tiene ese don para hacer milagros? ¿Alguien me podría explicar cómo es que ese que hizo milagros tiene un don, ¿no? Hace milagros. No sé qué milagro. Puede ser que lo sanó, no sé, algún milagro, digamos. Ya, imagínate el que tú quieras. ¿Cómo es posible que ese que tiene ese milagro ha recibido ese don, Dios no lo conoce? ¿Alguien me puede explicar una explicación bíblica, no lo que te ha contado tu abuelita, tu suegra? Una explicación bíblica. ¿Cómo es que tiene ese don? ¿Alguien puede explicar? Difícil, ¿no? Pero en Apocalipsis dice que eh, hay gente, el diablo, Satanás, tiene poder hasta para resucitar gente. Ese tema que hay a unas personas que son como medio brujos y hacen milagros y que la gente sabe, ¿no? Sí, que lo sanó y mira que se aparecieron los ángeles y lo embistieron. Creo que estuvieron por el norte, ¿no? Por Trujillo, Piura, por esa zona de ahí unos que enseñaban que entraban en una sesión y la gente entraba todo en oscuridad y después sentían como unas alas y eran unos ángeles que los sanaban. No sé si han escuchado eso, búscanlo en internet, los ángeles sanadores. Y hay testimonios que la gente sí se sanaba. Pregunto, ¿esa es la forma que Dios quiere sanar a las personas? No sé, ¿tú qué dices? Entonces, ¿para qué existen iglesias, no? O sea, iglesias si puede enviar ángeles y sanar a la gente, ¿no? Eso es peligroso, ¿no? Entonces, habrá gente que puede decir, sí, aquí ha sanado, pero el Señor no los conocía. Entonces, Satanás tiene poderes, tiene poderes. En Apocalipsis, ya en algún momento conversaremos un poco más sobre eso, que hay un poder de Satanás que puede resucitar gente. O sea, si puede resucitar, pues tiene algún poder especial, ¿no? Para sanar.
Hay gente que han escuchado que gente que vende su alma al diablo y les va bien, ¿no? De Por eso la pacto. prosperidad que uno tiene que evaluarla de dónde viene, del mundo, de Satanás o de Dios. Hay gente que hace pacto con el diablo, o hay gente que pues, su prosperidad viene del mundo, ¿no? Pero también, ojo, y eso no es teología de la prosperidad como se ve, sino hay una prosperidad que viene de parte de Dios. Dios a algunas personas le da habilidades por su trabajo y todo, eh, ganar buen dinero por medio de una profesión, no lo sé, ¿no? Pero esas personas son muy comprometidas con la obra del Señor, ¿no? Por eso es que hay iglesias sanas muy grandes que tienen locales y cosas por el estilo. Y es cosas que Dios hace, ¿no? O sea, también prospera, ¿no? Algunos. Siempre es importante tener la sabiduría de Dios antes de recibir algo, ¿no? Porque imagínate, sin sabiduría recibimos algo, vamos a equivocarnos, ¿no? Muy bien, si no hay preguntas, terminamos. Ah, tenía que hacer la lista, ¿no? Mejor tomo la foto, más fácil, y después ya lo apunto. Función F11. Sonrían. Gracias, pastor. Listo, ya. Esos son los que van a entrar al reino, ¿ya? Estos son los escogidos. Un ratito Otra para más. borrarlo. Ya muy tarde más, ya. Pastor, Muy tarde más. pues. Listo, ahí lo guardo. Oramos para terminar. Fiorella, ¿podrías levantar una oración para poder terminar? Sí, pastor. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Amado Dios, amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este tiempo de enseñanza, Padre amado, tiempo de reflexión sobre tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada vez más y más, Señor, a aprender más de ti, Padre amado, para la gloria y la honra tuya, bendito Dios. Gracias te damos por la vida del pastor, Señor. Te pedimos que lo bendiga, Señor, y lo sigas llenando de sabiduría conforme a tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús te agradezco por mis hermanos aquí, Señor, mis compañeros. Gracias, Señor, que descansemos bien en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Fiorella. Nos estamos viendo el próximo jueves. Bendiciones. O Buenas en la asamblea. noches. Hasta luego, hermano. Hasta luego, pastor. Asamblea. Yo lo voy a ver en la asamblea, hermano. Yo lo veo en la asamblea, pastor. Ah, ya. ¿Verdad? ¿No? Sí, sí. Es el Pastor, El tengo una 5, ¿ah? pregunta. Sí, el 25, ya. Pastor, tengo una pregunta. Max, sí, pregunta. Ya, pastor, buenas noches, buenas noches. Ya, Henry, buenas noches. Ahí es su pregunta, además. Buenas noches. Mientras que todavía hay pantalla, Max, ¿no? ¿Quién quiere preguntar? Se acabó la clase. Se quedó congelado. Sí. Dios lo ha llamado ya a su presencia. Ya se lo llevó. Mire cómo quedó grande. Sí. Ya le tomaron pantallazo. Pastor, Sí, Max, te escucho. Tapado su ¿por mic. quién Bueno, va a ya pasó votar? también. Ay. Su ¿Cómo? personal, pastora. ¿Para quién va a votar? Dice. Ah, esa es una buena pregunta. ¿Por quién vamos a votar? Que está difícil, ¿ah? ¿Qué me recomiendan?